Muy buenos días, iglesia. Un placer poder saludarlos, a los que están acá, a los que ya tuvieron sus vacaciones, o que aún no las tienen y las van a tener. Qué rico eso. Qué rico saber que hay unas vacaciones por delante. No tan rico saber que ya pasaron las vacaciones y hay que esperar hasta el otro año, pero nunca se sabe que entre medio puede salir algo también. Puede haber un tiempo de descanso. Nunca se sabe lo que Dios nos puede regalar. Pero sin duda igual un placer que puedan estar acá y bueno, para mí es un placer también poder tener este tiempo de poder compartir de Dios, compartir con ustedes. Yo creo que la mayoría me conoce, pero nunca está de más presentarse. Mi nombre es David Restrepo, esposo de Carolina Mora, padre de Lucas Restrepo Mora, para que no se enojen mis suegros. Bueno, está. Ahí está. Y Pedro Restrepo Mora. Y bueno, años ya en esta congregación y feliz en verdad de poder estar acá compartiendo con ustedes. Y bueno, llevamos ya tiempo, el pastor Daniel lleva ya tiempo predicando sobre los atributos de Dios, ¿cierto? Y hoy día vamos a hablar sobre los atributos de Dios. Yo creo que ha sido una serie que a todos nos ha dejado algo, que a todos nos ha entregado algo. Quizás a algunos nos ha llegado algún atributo más que otro. Llevamos ya varias charlas, ¿no? O varias prédicas, mejor dicho, donde venimos escuchando esto. Y cada prédica es distinta, cada mensaje es distinto, cada mensaje nos va dejando algo distinto, algo nuevo. Llevamos ya varios atributos. Y creo que siempre es bueno repasar cuáles son esos atributos. No sé si alguien se lo sabe de memoria. Si se lo sabe de memoria, ¿qué pasa adelante? Si no, yo los voy a ir mencionando. Espero que no se me quede ninguno. Hemos dicho que uno de los atributos de Dios es fidelidad, que Dios es fiel. También hemos dicho que Dios es bueno, que Dios es bueno. Dios es misericordioso, grande es su misericordia. También he dicho que Dios es justo, porque Dios es juez, ¿cierto? Hemos dicho que Dios es eterno, otro atributo de Dios, eterno. También hemos dicho que es infinito, que es distinto de eterno, porque también es un atributo de Dios. También hemos dicho que es inmutable, que Dios no cambia en el tiempo, ¿cierto? Que Dios permanece, porque es Dios. Hemos dicho que es sabio y hemos dicho también que es poderoso, omnipotente, ¿cierto? Esos son los atributos que hemos ido trabajando, ¿cierto? Que el pastor en gran forma ha ido predicando y los mensajes que ha ido entregando. Pero hoy día vamos a hablar del mejor atributo, el mejor atributo de Dios. En verdad no se pueden comparar. Uno puede comparar como eterno, infinito, omnipotente. O sea, todos son extraordinarios. Pero este es el mejor. Este es el mejor atributo. Y ese atributo es, no sé si alguien lo piensa, lo adivina, que Dios es amor, no sé, de Colo-Colo, no. Bueno, yo creo que Dios es de Colo-Colo. Que Dios es verdad, que Dios es verdad. Dios es verdad. Y eso es algo potente, ¿ya? La verdad da para muchas conversaciones, da para reflexionar qué es la verdad, a qué se refiere la verdad. Yo lo simplifiqué con un concepto que probablemente se puede detallar mucho más,
pero que dice que la verdad quiere decir que corresponde a la realidad, que corresponde a la realidad. Entonces nosotros cuando decimos que Dios es verdad, no decimos que Dios, o sea, sí, Dios es verdad porque Dios habla cosas que corresponden a la realidad. Pero si lo pensamos bien, es mucho más que eso. Dios es la verdad. Dios es la verdad. Dios es la realidad. Dios es la realidad perfecta. Hay otras realidades, pero la verdadera realidad, la verdadera, valga la redundancia, es la realidad de Dios. Es la realidad que Dios nos menciona. En Juan capítulo 14, versículo 6, vamos a leer mucho hoy día, así que si traigo su Biblia, ahí empiece ya. Si no puede leer acá, se pone los lentes, como Pedrito. Juan capítulo 14, versículo 6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la verdad. No es que lo que yo digo es verdad, que por cierto es así. Más allá aún, yo soy la verdad. Yo soy la realidad correcta. Entonces piense cada cosa que leamos esta mañana, piense que esa es la realidad correcta. Esa es la verdad. Es así como tiene que ser. Eso es lo que dice Jesús. Y en cada pasaje bíblico, ya sea explícita o implícitamente, se asumen dos verdades fundamentales sobre Dios. Primero, que Él es el monarca absoluto del universo, el soberano que rige todos los acontecimientos según su voluntad. Él es el soberano absoluto. Uno puede entender eso, y eso es una verdad. Y de hecho, se ha ido conversando a través de los atributos anteriores. Y la segunda verdad fundamental sobre Dios es que Él habla expresando su voluntad mediante palabras que deben ser escuchadas y obedecidas. Vamos por favor a Salmos, capítulo 103, versículo 19. Salmo 103, capítulo 19. Que dice: el Señor ha establecido su trono en el cielo, su reinado domina sobre todos. El Señor ha establecido su trono en el cielo, su reinado domina sobre todos. Entonces aquí está lo primero que mencionamos, que Él es monarca absoluto del universo. Él es soberano, que rige todos los acontecimientos. Vamos ahora a Isaías, capítulo 55. Isaías, capítulo 55. Versículo 11. Así también la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Entonces aquí el segundo, Él habla expresando su voluntad mediante palabra, que deben ser escuchadas y obedecidas. Y de esto nos vamos a centrar hoy. Nos vamos a centrar en su palabra. Como decía, ya hemos hablado un poco de lo soberano que es Dios. Entonces hoy nos vamos a enfocar en su palabra. Y primero entender que la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es verdad. Y no voy a hablar hoy día de cómo comprobar que la palabra de Dios es verdad. De hecho, probablemente no soy el más capacitado para decirle por qué la palabra de Dios es verdad. Sí le puedo decir que hay evidencia, ¿cierto? Que hay copias de manuscritos donde se compara la exactitud de la palabra. Incluso a través de los años que abarca la Escritura, a través de los 1500 años que abarca la Escritura, cuando uno ve los manuscritos ve las coincidencias.
y que el principal respaldo de la veracidad de la palabra es Jesús mismo. La existencia de Jesús valida la palabra, porque Jesús validó la palabra. Jesús vino a validar la Escritura del Antiguo Testamento y después de lo que Él hizo. Y no hablamos de Jesús de la persona, hablamos del Jesús Hijo de Dios, el Jesús que nació, fue crucificado y resucitó. De esa deidad de Jesús, y Él mismo valida la palabra. Él mismo nos manda a leer esa palabra. Entonces, Él es el principal validador. Hallazgos arqueológicos, hay un montón de evidencia también que uno puede investigar por su cuenta. No nos vamos a centrar en eso hoy, pero partimos estableciendo que la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es verdad. Y Dios nos llama a acercarnos a esa verdad. Como dijimos, la verdad quiere decir que corresponde a la realidad. Entonces, el contrario de eso es que lo que se aleja de la realidad no es verdadero, es falso, es mentira. De ahí que la gente que miente mucho, que engaña mucho, va inventando su propia realidad. Llega a creerse su propia realidad. Pero ese es el engaño. Así actúa el engaño. Así actúa la mentira. Cuando nosotros somos frecuentes en inventarnos una propia realidad y nos alejamos de la realidad, y de la realidad me refiero acá que Dios nos habla a través de su palabra, caemos en lo falso, en la falsedad, en la mentira. Incluso en el ocultar. Muchas veces creemos que ocultando tampoco hacemos daño a nadie. Pero cuando vivimos de ocultar, cuando vivimos de omitir, también nos alejamos de la realidad. Porque empezamos a ocultar cosas que sabemos que no son parte de la realidad de Cristo. Entonces, que terminan siendo también mentiras, que también terminan siendo falsas. Desde ahí que Dios nos llama también a andar en luz. Yo les recomiendo, y es algo que trato de practicar en mi vida, de ocultar lo menos posible, de contar las cosas, de compartirlas, de mencionarlas, contarlas a la familia, a nuestros amigos, a nuestros cercanos. Muchas veces uno por temores, por el qué dirán, por preocupaciones, trata de omitir, ocultar cosas, ocultar problemas, ocultar dudas. Pero mire, si nos acostumbramos a ocultar las cosas, lo único que hacemos es alejarnos de la realidad de Dios. Es mejor exponernos, incluso si es que no nos acomoda, incluso si nos incomoda, que acostumbrarnos a vivir en oscuridad, en ocultar las cosas. Porque ahí no está Dios. Ahí no está Dios. Dios nos llama a compartir e incluso nos puede sorprender. Incluso podemos recibir palabra, podemos recibir consejo, podemos recibir orientación de gente que sabe más de nosotros. Entonces, lo animo a que no viva en el ocultar, en el omitir. No se acostumbra a eso. No estoy hablando de no ser prudente, pero trate de exponer sus cosas, trate de exponer su vida, porque si no, otras realidades empiezan a empoderar de ellas. Entonces es importante que mantengamos las cosas en luz. Bueno, aquí me cambié un poco del tema, pero... Amén. Pero dijimos que Dios es verdad. Y que esto se revela, y es lo que nos vamos a enfocar hoy, por su palabra. Porque la palabra es potente. La palabra entrega un mensaje. Y se ha usado siempre, de hecho. Al día de hoy, nosotros cuando vemos los candidatos políticos, por ejemplo, en las épocas de campaña, ¿cómo seducen a la gente? Con palabras, con palabras. Nadie ve lo que hacen, nadie ve lo que hacen en sus vidas. Pero ellos salen a hablar. Y no estoy haciendo juicio de eso tampoco, no estoy diciendo que esté mal. Estoy diciendo que es un instrumento, es como se comunica la gente. La gente habla, la gente comunica, cuenta lo que quiere, cuenta lo que pretende, lo que piensa, cómo se estructuran las cosas. Y después trata de llegar a la gente en forma personalizada. La palabra trata de hacer contacto personalizado con la gente. Me acuerdo que hay un candidato, no voy a decir cuál, quizás usted lo va a reconocer, que siempre habla de la señora Juanita. Y la señora Juanita, cuando
cuando quiera a su casa, va a ver estoy diciendo cualquier cosa, pero siempre tratan de conectar con la gente desde lo general a lo particular y siempre con la herramienta de la palabra. Y así ha sido desde la antigüedad. Los reyes promulgaban decretos para estructurar la vida de sus súbditos y pronunciaban discursos para fortalecer su vínculo con ellos. A través de la palabra se establecían estructuras, se establecían métodos, se promulgaban leyes, se pronunciaban también discursos para fortalecer vínculos con el pueblo. Y la Biblia también presenta la palabra de Dios con esa doble función. Por un lado, establecer el marco en el que vivimos y por el otro lado, buscar alcanzar nuestra mente y nuestro corazón. La Biblia también va desde lo general, también va desde establecer marcos, establecer leyes, establecer contextos, hasta lo particular, hasta tocar nuestras vidas, hasta tocar nuestro corazón. Más allá de las leyes, nos dice cómo también nosotros debemos vivir de forma particular. Y vamos a partir por lo general, por las estructuras que presenta la palabra. Y el poder creador de la palabra de Dios, se ve claramente en Génesis capítulo 1. Entonces vamos para allá. En el libro de Génesis capítulo 1, versículo 3. Y dijo Dios, que haya luz, y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día y a las tinieblas noche. Vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el primer día. Vamos a cambiar por si acaso a la versión Reina Valera. Que dice, y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Entonces Dios pronuncia, sea la luz, y la luz existe. Con cada palabra de Dios en la creación, la realidad toma forma. La realidad toma forma. Y eso nos lleva a lo que dijimos al principio, porque Dios es la verdad, Dios es la realidad, Dios es el inventor de la realidad verdadera. Los cielos, la tierra, la vegetación, los astros, los animales y finalmente los hombres surgen en respuesta a su mandato. Dios crea el universo, Dios crea la humanidad, Dios crea los animales, Dios crea los vegetales, porque Él así lo quiso, Él le da forma a eso, le da realidad a eso. Vamos a Salmos 148, versículo 5. Salmos 148, versículo 5, que dice, alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Lo hizo ser eternamente y para siempre. Le puso ley que no será quebrantada. Alaben el nombre de Jehová porque Él mandó y fueron creados. Acompáñame ahora a Juan capítulo 1. Versículo del 1 al 3, que dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces Dios es el creador de todo. Dios es el que da forma a todo. Sin embargo, Dios no solo habla para crear, sino también para comunicarse con el ser humano, ¿cierto? Y desde ahí la creación de Adán y Eva. Les da instrucciones, estableciendo la relación entre ellos y su creador. Vamos a Génesis nuevamente, capítulo 2.
versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comeres ciertamente morirás. Entonces ahí Dios se comunica con su creación, se comunica con el ser humano, le da instrucciones. Y obviamente nosotros, porfiados, desobedecemos. Acompáñenme a orar Génesis capítulo 3, versículo 8, que dice, y oyeron la voz de Jehová Dios, que paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Entonces, aquí se muestra cuando el hombre desobedece. El hombre es avergonzado. Pero Dios establece ese contacto, establece esa relación. Y a lo largo de toda la Escritura vemos cómo Dios influye en la historia de la humanidad, influye en lo que pasa en la humanidad. Y eso Dios lo planifica o lo piensa desde el principio. Y podemos ver muchas historias relacionadas con eso, donde Dios golpea a la humanidad, golpea en buen sentido, digamos, influye, interfiere en la humanidad. Vemos, por ejemplo, la historia de Noé. Seamos al capítulo 6, versículo 5, que dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces aquí Dios tomó una decisión radical sobre la humanidad, a raíz de todo el pecado que existía en ese momento. Dios no es indiferente. Dios no deja que la humanidad corra por sí sola. Porque somos sus hijos, somos su creación, hechos a imagen y semejanza de Él. Él está pendiente de eso. Entonces Dios interfiere. Dios interfiere. Acompáñenme ahora, por favor, a Romanos capítulo 5. Versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel no murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como para la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Jesús fue planificado desde la desobediencia de Adán. Cuando el hombre cae por la desobediencia de Adán,
Se activa la venida de Jesús. Miles de años después, por supuesto. Pero se activa la venida de Jesús. Dios sabía que tenía que venir un nuevo Adán. Un nuevo Adán que con su nacimiento, con su muerte y resurrección, Dios vuelva a crear el mundo a su imagen y semejanza. Eso es lo que hace Jesús. Jesús viene a restablecer eso que rompió Adán. Y Dios lo supo desde el principio. Dios sabía que Jesús tenía que venir. Entonces, una vez más, vemos cómo Jesús desde el principio supo cómo iba a tener que intervenir en la humanidad. Entonces, en el ámbito de la creación y la providencia me refiero a forma en cómo Dios gobierna y guía su creación, la palabra de Dios es un mandato soberano. Es un mandato soberano. Dios, con su poder y con su amor, intervino en la humanidad. Y a lo largo de toda la Escritura se afirma que la palabra de Dios es el motor de los acontecimientos. Desde la creación hasta la historia de las naciones, todo ocurre conforme a su palabra. Conforme a su palabra. Así lo enseñó Dios a Jeremías cuando lo llamó. Aunque solo era un profeta, su misión de transmitir la palabra divina equivalía a un gobierno sobre pueblos y reino, pues lo que Dios dice se cumple sin falta. Vamos al libro de Jeremías. En el capítulo 1, versículo 12. Que dice, y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vamos ahora a Isaías, capítulo 46, versículo 8, que dice, acordaos de esto y tened vergüenza, volved en vosotros prevaricadores, acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave, y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Entonces las promesas de Dios se cumplen. Las promesas de Dios se cumplen. Todo lo que Él dijo iba de pasar. Todo lo que Él dijo finalmente pasó. Las promesas de Dios no tienen fecha de vencimiento. No crea que porque no se cumplió cuando uno pensaba que se iban a cumplir, ya no pasaron. Las promesas de Dios siempre se cumplen, siempre pasan. Lo podemos ver en Marcos capítulo 13, versículo 31. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Este principio se encuentra en toda la Biblia. Isaías lo expresa de forma poética. Dice en Isaías 55, versículo 10, así como la lluvia y la nieve descienden y no vuelve sin haber regado la tierra, así será mi palabra. No volverá a mí vacía, sino que cumplirá aquello por lo cual la envié. Entonces, la palabra de Dios no es solo información, es una fuerza activa que transforma la realidad, que configura la realidad. Así es la palabra de Dios. Amén. Y lo segundo que dijimos o que mencionamos es en el ámbito personal, que su palabra se manifiesta como el Torá real. ¿A qué me refiero con esto? Que se manifiesta con la dirección, como la enseñanza, con la ley real, con la ley verdadera. Y aquí podemos ver su triple carácter.
Uno, como la ley, cuando dicta mandamientos a través de su palabra, ¿cierto? Todos conocemos, en gran parte, los mandamientos del monte Sinaí, o también las exhortaciones de Jesús. Entonces vamos a Éxodo capítulo 20. Versículo 1. Y habló Dios todas las palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni la honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que he visto la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová de Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomaré su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo. Pero Jehová tu Dios no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar, las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Voy a llegar hasta el 17. Tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? La ley de Dios. La ley de Dios. Entonces, una parte de la palabra de Dios y del carácter de Dios es su ley, y la segunda son sus promesas. Y sus promesas no se interfiere con su ley. No hay una contradicción sobre eso. Lo podemos ver en Gálatas, capítulo 3, versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a la promesa de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Entonces, estaba la ley, o existía la ley, bueno, agüita, permiso. Hasta la venida de Cristo, pero Cristo no vino a derrocar la ley. De hecho, Jesús vino a confirmar la ley. Y vino a dar una promesa de redención, de salvación, de restauración, como lo hizo con Abraham y con Moisés, como lo había hecho ya antes Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, la palabra de Dios muestra la ley para el hombre y muestra después su promesa. Y como tercer parte de ese carácter, también muestra la palabra se muestra como testimonio. Nos instruye sobre la fe, la piedad, a través de relatos, enseñanzas y sabiduría. Acompáñame por favor a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo mismo podemos ver en Salmos capítulo 119. Versículo 105.
que dice, la lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Entonces, a través de la palabra, Dios nos muestra cuál es la ley para el hombre. Da directrices en un principio. Después, a través de la venida de Jesús, viene la promesa, que no es de derrocar la ley, sino de darle redención a la humanidad a través de Jesús. Y después habla la palabra como testimonio, nos instruye, nos dice cómo cumplir esa ley y nos dice cómo llegar a esas promesas. Y la palabra de Dios no debe obedecerse solo como un mandato divino, sino porque es verdad absoluta. Su autor es Dios de verdad, es de una fidelidad inmutable. La palabra de Dios no cambia. Esa verdad no cambia con el tiempo. Esa palabra perdura. No se ajusta a los tiempos que estamos viviendo hoy. No se ajusta a los pensamientos que estamos escuchando y viendo hoy. La palabra de Dios permanece. Porque esa es la verdad absoluta. Eso es lo que nos muestra Dios a través de su palabra. Es así como lo dice en Salmo 119, versículo 160. La suma de tu palabra es verdad. La suma de su palabra es verdad. Esto significa que su palabra nos muestra la realidad tal como es y como será según respondamos a ella. Y nosotros como hijos de Dios debemos dar gracias por esa palabra, porque esa es la palabra que nos sostiene. Esa es la palabra que nos afirma. Cuando hemos tenido momentos de angustia, cuando hemos tenido momentos de problema, cuando hemos tenido que buscar un soporte, algo de donde afirmarnos, nosotros como hijos de Dios podemos ir a la palabra. Entendamos que no todos conocen esa verdad, no todos conocen la realidad y no todos pueden ir a la palabra. Y desde ahí que se afirman en otras cosas. Desde ahí que podemos ver un montón de cosas que ofrece el mundo para que la gente pueda tener un soporte en los momentos difíciles. Pero la palabra nos dice que la verdadera realidad, o que la perfecta realidad, que es su verdad, está en la palabra. Pero no todos lo ven. No todos conocen las bienaventuranzas, por ejemplo. No todos saben que existe Mateo 5, capítulo 3, con las bienaventuranzas de Dios, que Jesús menciona. No todos conocen un Salmo 23. Jehová es mi pastor. No todos se pueden afirmar de eso. Entonces nos vamos a afirmar a otras cosas. Nos vamos a afirmar a otros vicios. Porque no todos conocen y no todos reconocen que la palabra es la realidad de Dios, es la realidad correcta, es la verdad. Y eso es lo que nos dice Dios en su palabra. Entonces, así como comprendemos que nuestro cuerpo necesita una alimentación y un cuidado adecuado para mantenerse sano, debemos entender que nuestra alma solo puede vivir plenamente en conformidad con la palabra de Dios. Acompáñeme a Mateo capítulo 4. Yo le dije que íbamos a leer mucho hoy día. Capítulo 4, versículo 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Acompáñeme ahora a Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Os ha sido anunciada. La palabra de Dios permanece. La palabra de Dios es la verdad viva, anunciada. Es la verdad de Dios. La verdad de Dios está ahí, está escrita, está entregada. No hay nada nuevo que ir a buscar. No hay nada distinto.
No hay nada más sofisticado, no hay nada más espectacular. Está ahí, tangible, revelada, entregada. Es ahí donde debemos ir a buscarla. Jesús lo dijo, Jesús lo mencionó en sus últimos días. Acompáñame a Juan, capítulo 17. Versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. A través de la palabra Jesús vino a dar a conocer a Dios. A través del mensaje. A través de la palabra fue cumplida la visión de Jesús. Después con su resurrección. Pero el mensaje estuvo ahí, fue entregado, fue dado a través de la palabra. Entonces, conocemos un Dios en todas sus dimensiones. Conocemos un Dios que a través del largo de la historia, a lo largo del relato, influye en la humanidad. Se preocupa por el hombre, ve lo que está pasando y toma medidas al respecto y promete y cumple. Promete y cumple. Todo lo que dijo fue hecho y será hecho. Pero también tenemos un Dios que se comunica con el hombre, que se comunica con cada uno, que quiere llegar a nuestra mente, que quiere llegar a nuestro corazón a través del mensaje. Y por eso nos entrega una ley de cómo debemos vivir, de cómo debió haber sido la creación, de cómo debió haber sido el hombre. La ley muestra cómo debió haber sido el hombre. Después nos da promesas de fidelidad, promesas de misericordia, promesas de salvación, de vida eterna. Y además nos da testimonio, nos instruye sobre lo que significa la fe, lo que viene acompañado por la fe, sobre la piedad, relatos de enseñanza, relatos de sabiduría, relatos de conocimiento, parábolas. Nos corrige, nos reta, pero no porque no existiera amor, no porque no existiera importancia, al contrario, Dios quiere establecer contacto. Dios quiere establecer contacto con el hombre. Dios quiere llegar al corazón del hombre. Y la forma que Él determina que esto pase es a través del mensaje, es a través de la palabra, es a través del hablar. Porque ahí está la verdad. Y es eso lo que nosotros finalmente debemos mirar. Cuando nosotros queramos llevar esa verdad, cuando queramos llevar esa realidad, ¿qué debemos hacer? Debemos hablar, debemos contar lo que hemos visto, debemos testificar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, testificar lo que hemos leído, testificar lo que hemos aprendido. No hay nada más, no hay nada, ¿cómo fue la palabra que usé hace un rato? No hay nada más estratosférico, no era la palabra, pero no hay nada más increíble. Es lo que está acá, es lo que está en la palabra, es lo que debemos testificar, es lo que debemos contar, es lo que debemos anunciar. Así como lo hizo Jesús, así como lo hizo Dios a lo largo de la humanidad, es eso mismo lo que nos llama a hacer. Porque es un atributo de Dios. Un atributo de Dios. La verdad revelada por su palabra. Que es una verdad absoluta. Amén.